Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Shot de Motivación? Estamos muy contentos, muy emocionados porque tenemos un nuevo episodio. Saben que nos encanta a nosotros tratar temas que nos ayuden a motivarnos, a superarnos, a salir luego de esos baches que tenemos en nuestro día a día. No todo en la vida es color de rosa y nosotros tenemos que aprender a afrontar todas esas dificultades que nos van pasando a lo largo de la vida. Entonces, es bien sabido que de los baches se aprende demasiado, de todas esas derrotas, y hay que tener todo ese aprendizaje. Entonces el día de hoy tenemos un tema súper importante que sé que a todos los que nos van a ver, escuchar, va a ser clave para que pues salgamos de algún bache que tengamos, que aprendamos a lidiar esta situación. Y para esto le voy a dar la introducción primero que nada a mi esposita para que nos hable más sobre el tema y sobre nuestro súper invitado que tenemos el día de hoy. Sí, muy bien, pues amigos de Shot de Motivación, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos a un especialista que nos va a platicar más acerca del tema del estrés y la ansiedad. Alrededor del 73% de los mexicanos declara que tiene ansiedad. Los niveles de estrés también han subido muchísimo. Entonces, queremos platicar acerca de este tema. Todos nos hemos sentido de pronto, pues obviamente mal con nuestras emociones, que nos pueden dar incluso hasta ataques de ansiedad. A mí me han dado muchísimos, lo he platicado aquí en el podcast, que son una sensación terrible de dejar de respirar, de sentir que te vas a desmayar, en verdad sientes que te vas a morir, es terrible, pero todo esto viene pues viene por parte de nuestra mente, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotros? Y por eso tenemos a un especialista, un experto que nos va a platicar acerca de estas temáticas. Así que bueno, le doy la bienvenida a Miguel Ángel Reina. Él es un especialista, por supuesto, psicólogo especialista en PNL y biodescodificación. Así que bienvenido aquí a Shot Muchas de gracias. Motivación. Muchas gracias. Pues un gusto poder estar aquí y compartir con todos ustedes y con su hermosa audiencia. No, Muchas Oye, Miguel gracias. Ángel, primero que nada, no sé si nos puedas explicar brevemente sobre tu especialidad, porque yo la verdad escucho y no es muy familiar para Claro. mí las siglas, el término. No sé si nos puedas platicar un poquito antes de arrancar bien con el tema. Claro. Bueno, de profesión, de carrera, tengo la carrera en psicología, me especializo sobre todo en la parte humanista y pues bueno, a su vez encontré el camino también en toda esta parte de poder profundizar, cómo poder ayudar a las personas. Y encontré la programación neurolingüística, entonces yo estoy formado directamente con los creadores de esta disciplina, que es una pseudociencia, así le dicen. Realmente la programación neurolingüística no tiene la intención de volverse ciencia, ya que estudia la experiencia subjetiva de las personas y poder apoyarles a cambiar los patrones de pensamiento de una manera rápida, eficaz y profunda, ya que trabaja con la mente inconsciente. Y la biodescodificación es un complemento y precisamente ayuda, sobre todo yo lo enfoco hacia la parte de la salud, ya que a través de la programación neurolingüística, como te decía, podemos cambiar patrones de pensamiento de una manera fácil y sencilla o más rápida. Y la biodescodificación lo que hace, estudia el sentido de las enfermedades. Es decir, tiene otra visión a la medicina convencional, no se contrapone con la medicina convencional. Por ahí comprendo que hay personas que a veces abordan la biodescodificación desde un lugar de esto es lo que te va a curar, deja tus tratamientos. No, la biodescodificación como todo es un complemento que te va a ayudar a resolver tus conflictos que generaron a través del tiempo una cierta enfermedad. Entonces la enfermedad al final es un lenguaje de tu cuerpo, te está hablando, te está diciendo que tienes que atender algo en ti y no lo has hecho. Claro. Entonces así es como se complementan, así es que yo me oriento hacia esa parte, Ok. todo lo relacionado hacia la salud. Ok. Muy bien, muy interesante y Así es. creo que esto nos va a ayudar mucho y este expertise que tienes en el tema para entender, pues justamente la ansiedad y el estrés van de la mano, pero ¿por qué están subiendo tanto estos niveles de ansiedad en general en el mundo, Claro, ¿no? ¿Qué está pasando con el ser humano que está llegando a estos niveles exagerados de claro. ansiedad? Mira, lo que pasa que es el estilo de vida. Tiene mucho que ver el estilo de vida, el cual hoy, pues la sociedad en general nos hemos sumergido. Además de que estamos bombardeados por miles de estímulos y la cantidad de información es enorme. De hecho, Ujú. hoy respondemos o tenemos información, mejor dicho, a preguntas
que no hemos hecho. Y estamos navegando y tenemos muchas respuestas a esas respuestas que jamás nos planteamos, nunca hicimos la pregunta. Entonces todo eso nos empieza a saturar. Todo hoy en día es muy rápido. Entonces, ¿qué sucede? Hay un circuito del estrés biológicamente que se activa constantemente cuando nosotros nos sentimos ante un peligro. Ese circuito biológicamente está compuesto por lo que es la amígdala y el hipocampo. Entre ellos dos se comunican y mandan una señal de alerta cuando nosotros podemos sentirnos en peligro. Sin embargo, el día de hoy no es que un tigre de dientes de sable te vaya a comer, Claro. ¿no? O que vayas a salir y te vayan a devorar. Sin embargo, hay algo que se llama el pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico es imaginar que algo malo te va a ocurrir. Como, no, es que si salgo y manejo, me van a chocar, me voy a accidentar, me voy a morir, o me van a correr del trabajo, ¿no? O llegas a tu trabajo y no te saluda tu jefe, me va a correr, me va a despedir, ¿no, hombre? Y empiezas, ¿no? A hacerte miles de ideas y piensas que te vas a morir de hambre. Entonces, este pensamiento simbólico te lleva a imaginar escenarios catastróficos. Esto es porque psicológicamente tendemos mucho a enfocarnos en lo malo. Esto lo traemos de hace miles de años, que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, nos enfocamos o así que en el puntito negro de la pared blanca, ¿no? Siempre estamos fijándonos en eso. Entonces, ¿qué sucede? Ante este estrés que llegamos ante este estímulo que lo vemos como un peligro, detona el estrés. El estrés puede ser agudo o puede ser crónico. Si yo, por ejemplo, voy manejando y alguien se me cierra y casi choco, y voy a generar una maniobra que me va a permitir sobrevivir. Ahí yo entré en un estado de estrés. El estímulo despertó ese estrés agudo, una respuesta. Entonces, ahí estamos hablando que fue por supervivencia y estuvo bien. Okay. Pero ¿qué sucede cuando yo con el tiempo ya pasó, no sé, 2 horas, 3 horas, una semana, y yo sigo trayendo ese pensamiento? O sea, en ese momento, ¿no? Sigues pensando en lo que ocurrió. En ese momento que ocurrió, okay, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo, entonces, pasa 1 mes, 2 meses. Entonces, lo que puede detonarse, entonces, es un estrés crónico. Y es ahí donde ya se le llama distrés, ya no es bueno. Ya no te está ayudando para tu supervivencia, al contrario, te mantiene en un estado de supervivencia. Entonces, hoy en día la mayoría de las personas están en un estado de supervivencia en lugar de estar en un estado creativo, en un estado vagotónico, se le llama estar pues relajado. Lamentablemente están las personas por naturaleza ahora muy metidos en un estrés crónico que no se dan cuenta, por eso no pueden dormir, por eso con el tiempo el estrés crónico puede llevar a temas de ansiedad, que mira, la ansiedad es una emoción normal, natural, pero volvemos a lo mismo, sostenido en el tiempo es como quedarse pegado a esa emoción y es ahí donde ya empieza a generar afectaciones biológicamente. Entonces, y ya interrumpe tu estilo de vida, entonces se vuelve una patología. Entonces, las personas ante un estímulo, se presenta un estímulo, ¿qué sucede? Entonces les decía, entre la amígdala y el hipocampo detonan que hay un peligro y entonces lo que hace es, pues yo no puedo hacer mucho, dice el hipocampo y la amígdala dice yo te doy nada más la alerta y entonces manda la señal a lo que es la hipófisis o glándula pineal. Entonces ella empieza a segregar ciertos neurotransmisores que también dicen, bueno, yo también no me puedo hacer mucho cargo de esto, pero se lo dejo a las glándulas suprarrenales que están arriba de nuestros riñones y entonces empiezan a destapar las glándulas del cortisol que están compuestas por adrenalina y noradrenalina y mandan toda la energía a nuestros extremos. Entonces el cuerpo se tensiona, la parte digestiva se detiene su función porque no necesitas comer al momento de que estás enfrentando un peligro. Entonces se incrementa el nivel de respiración y toda esa energía se va a nuestras extremidades para poder tener una respuesta de supervivencia que es luchar, que puede ser luchar, paralizarme, o sea, congelarme. Si yo detecto que no es necesario no moverse, pues no me muevo. O la otra podría ser, es luchar, paralizarse y atacar. Bueno, más bien es ataque, parálisis,
Y se me fue la otra respuesta que hay biológicamente, pero básicamente son esas. Entonces, ¿qué hacemos como seres humanos? Estamos todo el tiempo, estamos luchando, nos paralizamos, ¿no? O entramos en sumisión ante una respuesta de peligro. Entonces, estamos haciendo cosas. Huir es la otra respuesta, disculpa. La otra respuesta es huir. Okay. Sí, salimos corriendo, atacamos o nos congelamos. Es lo que hacemos en un estado de supervivencia. Por eso cuando vamos a la calle y alguien se te cierra, te encuentras personas que vienen en modo supervivencia y ¿qué van a hacer? Uno de dos, o sale huyendo la persona o te ataca o se paraliza, no saben qué hacer. ¿Qué hacer? Claro, oye, qué interesante. Sí. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, en esos momentos que tal vez no te estás enfrentando a una situación específica de peligro, pero que sí se te detona la ansiedad? Digo, un ejemplo, lo que pasó también en, no sé, la pandemia. No estabas en tu casa, estabas encerrado, pero afuera en el entorno estaba pasando algo de peligro, ¿no? Estaba ocurriendo algo desconocido para todos y de pronto la mayoría empezó a tener esos ataques de ansiedad. ¿Qué ocurrió en esa época? Mira, tiene que ver, como te decía, con el estilo de vida. Imagínate, todo el tiempo estar en modo supervivencia. Es desde que te despiertas. De hecho, cuando despertamos por niveles altos de cortisol. Está comprobado científicamente que lo que nos despierta es el cortisol. Tengo que salir a cazar. Entonces, ¿qué es el cortisol específicamente? Es un neurotransmisor que activa lo que es la adrenalina y la noradrenalina. No sé si has visto en las películas personas que se están muriendo y llegan y les inyectan adrenalina. Sí. Activa. Cuando se están ahí ya muriendo, ¿no? Y que agarran y les inyectan. Activa tu sistema nervioso. Oh, yeah, entonces es una activación. Entonces eso es lo que hace esta sustancia, este neurotransmisor en el cuerpo. Te activa. Entonces, tú para despertar empiezan a detonarse naturalmente este neurotransmisor y te despiertas. Y dices, tengo que salir a cazar. Por eso hay personas que despiertan y ya están estresados desde que van a decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y están haciendo muchas cosas, ¿no? Porque ya entraron en ese mood. O personas que al momento de llegar a descansar no pueden apagarlo porque tienen altos niveles de cortisol. Entonces están en ese mood. Entonces cuando llega la pandemia, te dice, espérate. Y te saca de ese mood. Entonces no sabes cómo sacar esa energía que tienes por estar en modo supervivencia. Estás tan estresado que entonces empiezas a llevarlo contra tu familia, ¿no? Contra tus seres queridos, porque imagínate, antes los animalitos cuando están estresados, su naturaleza es, al final nosotros también somos animales. Claro. Lo que nos hace seres humanos es nuestro cerebro racional, que fue lo que ya nos distingue de los demás, ¿no? Esta capacidad racional que tenemos. Entonces imagínate, en la naturaleza se te presentaba un tigre, un león, entonces lo que hacías era, pues precisamente, salgo huyendo, ¿no? O me congelo, o si ya no me queda de otra, pues también me defiendo, ataco, ¿no? Sí. Entonces, hoy en día ante un peligro, imagínate, estás en el trabajo, consideras que hubo un abuso, pero no puedes reaccionar. Te estresa, pero no puedes reaccionar porque te van a correr. Entonces, ¿qué haces? Te quedas, literal te estás cociendo con todas esas sustancias dentro. Claro. Entonces tu cuerpo se empieza a desgastar y es donde empiezan a aparecer enfermedades. Por eso está comprobado científicamente que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático, o sea, desde la parte mental. Entonces, imagínate, las personas que están en casa, les rompes ese ritmo, que de alguna manera ellos sacaban ese estrés saliendo a la calle, teniendo actividad, y quédate encerrado. Además del miedo de no saber pues si vas a vivir o no vas a vivir, ¿no? Por las noticias, cómo te bombardeaban. Entonces eso empieza a detonar en temas de ansiedad, donde ya se vuelve una patología, donde te quedas pegado ahí. Por no canalizarlo. Mira, al final las emociones son el lenguaje más antiguo de nuestro cuerpo. Las emociones no hay ni buenas ni malas. Las emociones cumplen una función que es avisarnos. Yo les doy mucho el ejemplo que es como el tablero de un vehículo.
Cuando tú te subes a un vehículo, vas manejando y el vehículo necesita algo, ¿qué va a hacer? Te va a mandar se va a encender un foquito, una alarma. Por ejemplo, necesita gasolina, se va a encender el foquito de necesito gasolina. Entonces, si tú sabes qué significan los foquitos del tablero del carro, dices, necesita gasolina, ¿y qué haces? Vas y lo haces. El problema es que somos analfabetos emocionalmente. Es decir, no conocemos nuestras emociones, no sabemos la función, solo sabemos que hay personas que nos dicen que hay emociones buenas, hay emociones malas, y entonces las malas trato de evitarlas. Claro. Y porque entramos a redes sociales y vemos que todo es muy bonito. Y Sí. dices, no, pues es que yo, ¿por qué me siento triste? Yo soy el único que soy está el único así, que ¿no? está así, Seguramente. O sea, que no se siente feliz con su vida, Sí. ¿no? Pues claro, porque no ves a la gente sacando sus momentos difíciles. Mira, me murió un familiar o me siento bien triste. Una foto, aquí llorando. Sí, ¿no? claro. No la sacas. No sacas, o no se me embargaron. Voy a sacar una foto, me están embargando. No lo vas a subir. No la subes. Claro. Entonces, por eso te decía, vivimos bombardeados de información y que no nos detenemos a filtrar la información. Entonces, eso nos lleva a, pues, de lo poco que vamos conociendo o que nos van diciendo y que mucha de esa información, por no filtrarla, nos quedamos con esa idea de que alguien más nos dice. Entonces, se trata de conocernos, conocer la función de las emociones, como en este caso la ansiedad, que realmente, como te decía, la ansiedad es un nivel de estrés. Como te decía, tú puedes estar ansioso porque no sabes qué va a pasar, estás ante un peligro o vas a enfrentar una situación difícil, es normal que te sientas ansioso. Claro. Va a surgir, pero volvemos a lo mismo, es un momento, es agudo, pero una vez que pase, tú comprendes que ya pasó, que ya la situación quedó allá, y te vuelves a enfocar en tu presente y ves hacia adelante. Entonces ahí estás de manera saludable, estás viviendo y procesando tus emociones saludablemente, entonces sigues. Pero el problema es cuando estás rumiando el pensamiento, ya pasó y sigues ahí, ¿no? Otra vez, no, pero es que, ¿y qué tal si no pasé el examen? O sea, y si haces un examen y si no lo pasé, y si habré reprobado, y si no le caigo bien al Todos esos escenarios que dijiste, ¿no? Catastróficos, claro. Lo peor, luego estás en la noche así acostado y es que qué tal que mi perro mañana se muere. Ajá. Y mi abuela está enferma, le va a doler algo a la madrugada, ahorita me van a llamar y estás con el celular así, ¿no? Entonces, justamente teniendo este tipo de escenarios catastróficos en la noche, ¿qué pasa cuando ya se vuelve rutinario y que ya te está afectando a tu salud? Que era lo que decías, te puede llegar a afectar, pero creo que puede llegar justo a ya darte algún tipo pues de afección que dices, es que ya no puedo dormir porque en verdad estoy pensando todo el tiempo esto y no hay manera de que paren estos pensamientos. ¿Qué es lo que sigue cuando ya estás en ese estado? Claro, indudablemente es que si llegaste a ese estado es que no has pedido apoyo y ya tus pensamientos ya te sobrepasaron. Entonces aquí lo que convendría y la sugerencia es pedir apoyo, ¿no? Tanto psicológico, para que se haga una evaluación y en su caso también ver si requieres apoyo, por ejemplo, de un psiquiatra, o sea, farmacología. Porque a veces creemos que solo es psicológico, pero a veces también ya puede haber tal vez un desbalance en tu química y no estés generando los neurotransmisores necesarios. Entonces, se tiene que evaluar, se tiene que hacer un diagnóstico. Yo siempre les he dicho es ir con un profesional y que te den un diagnóstico y en base a ello tomar las medidas necesarias. Desde la parte psicológica es empezar a cambiar el observador, es empezar a cambiar la manera en cómo yo veo las cosas, es hacer un cambio en cómo yo percibo, porque al final lo que detona el estrés que lleva hasta ese estado es tu observador, es la manera en cómo tú percibes las cosas y al final tú eres la dueña, el dueño de tus percepciones. La percepción es biológica y la percepción, es decir, tú recibes los estímulos por tus sentidos. Por el tacto, por el gusto, por el olfato, por la vista. Entonces entra esa información por el oído. Y eso llega a tu sistema nervioso, viaja a tu cerebro. Entonces, al llegar a tu cerebro, se distribuye a las distintas partes de tu cerebro. Y entonces ahí es donde entra el proceso interno, un procesamiento interno donde se generan imágenes, sensaciones y sonidos internos. A eso le llamamos experiencia. A eso no sé si te ha pasado que por primera vez experimentas algo y dices, es que no sé cómo llamarle, no sé cómo decirle, no sé cómo ¿Qué fue esto que me pasó? No sé cómo decirte esto que pasó. Es porque estás en una experiencia, es nueva. Entonces, ¿qué sucede después de ahí?
caemos en el ámbito del lenguaje, necesitamos darle una definición. A eso se le llama interpretación. Entonces, la percepción es biológica, es todo ese proceso que lleva hasta la experiencia, y después viene la parte de la interpretación, el significado que yo le doy. Entonces, es aquí donde se hace, al menos desde la programación neurolingüística, lo que hacemos es apoyar a la persona que cambie esa interpretación de esa percepción que tiene, porque llega tanto de que tú sigues interpretando tanto los estímulos que llegan a tu vida de cierta manera, que ya tus percepciones biológicas ya también están condicionadas. Entonces hay que iniciar un proceso en el cual sí, yo voy a hacer un cambio de pensamiento, pero para que ahora mis percepciones biológicas también se adapten a este nuevo significado que le doy. Por eso cuando nosotros iniciamos un proceso de cambio, a veces tú ya tienes claro en qué enfocarte, en qué pensar, y de la nada otra vez te sientes otra vez triste, enojado y demás. Es porque tus percepciones ya están condicionadas y otra vez se vuelven a enfocar en lo negativo. Psicológicamente se le llama el sesgo de negatividad. Eso lo traemos desde hace miles de años, donde nosotros nos enfocamos sobre todo más en lo negativo, ¿no? Pasa algo, me enfoco en lo negativo. Entonces este cambio de percepción es educar a nuestro cerebro para ser feliz, porque nuestro cerebro evolucionó precisamente porque se enfocaba en lo negativo. Por eso es que el ser humano pudo evolucionar. Por eso no se extinguió, porque siempre estábamos pensando en, no, para mí que detrás de esos arbustos puede haber peligro, me puede salir un animal. Entonces rodeaba, ¿no? Entonces el enfocarte en generar esos escenarios negativos es como está condicionado el cerebro para la supervivencia, Claro. pero no está nuestro cerebro creado para la felicidad. Entonces por eso es que el ser humano requiere entrar en un proceso de aprendizaje para ser feliz, y que es aprender a enfocarnos en lo que sí queremos a partir de un cambio de percepción. Y, oye, Miguel Ángel, y esta programación, me imagino que es con sesiones, ¿no? O sea, también toma su tiempo, obviamente también depende de la persona, cómo vaya progresando, pero ¿cómo es este proceso? O sea, no sé si puedas tratar de resumir cómo Claro. es que cuando alguien va y ocupe una programación de este tipo, Claro. ¿cómo es ese proceso? Mira, hay varias disciplinas y filosofías que desde hace miles de años están trabajando mucho en eso, en cambiar tus interpretaciones, ¿no? Desde la programación neurolingüística, que ya lleva alrededor de 40 años, esta disciplina, lo que hacemos es trabajar sobre todo con la mente inconsciente. Nosotros tenemos mente consciente y mente inconsciente. La mente consciente equivale más o menos al 5%, la mente inconsciente equivale más o menos al 95%. Entonces, por eso cuando alguien dice, no, yo sé lo que estoy decidiendo, entonces, realmente quien dirige nuestro comportamiento en gran medida es nuestra mente inconsciente, que está formada por todos los aprendizajes y programaciones que bueno, una programación es un aprendizaje. Entonces, está compuesta por todos los aprendizajes que hemos tenido desde que somos pequeños. Entonces, cuando alguien va a hacer un trabajo, ya sea un trabajo a una terapia, o bueno, y que la terapia tiene diferentes tipos también. De hecho, no es que ninguna filosofía, disciplina sea mala. Lo que pasa que hay personas que a veces acuden a terapia o a alguna disciplina, pero que no conecta con ellos. Y a veces decimos, no, a mí no me sirvió esa, no funciona, o toda la terapia es mala. No, es que, por ejemplo, si hablas de la psicología, pues hay diferentes tipos de psicología, ¿no? Claro. Entonces a alguien le puede funcionar la humanista, a alguien le puede funcionar la psicología gestal, el psicoanálisis. Entonces, en programación neurolingüística lo que hacemos es trabajar sobre todo con la mente inconsciente. Y que para mí es la tecnología más rápida para generar cambios rápidos y profundos el día de hoy, ya que te lleva a que tú identifiques el origen de ese patrón de pensamiento y de comportamiento que el día de hoy ya no te está funcionando, pero de una manera ecológica. Es decir, todo nuestro comportamiento tiene una intención positiva. Por ejemplo, el que fuma, el que se droga, el que toma, el que pega, el que es violento, tiene una intención positiva al final del día, porque lo hace. Nuestra mente no hace nada que no le funcione. Claro. Todo tiene una intención positiva. Entonces,
muchas veces queremos cambiar un comportamiento, pero no somos conscientes de ello. Y por eso nunca vamos a cambiar ese comportamiento. Porque estás ignorando el beneficio que te da, el beneficio que hay debajo. Entonces, se trata de comprender cuál es la intención positiva y a través de otra conducta, otro patrón de pensamiento que sea saludable, poder seguir satisfaciendo esta necesidad y entonces de esa manera se produce un cambio. Por ejemplo, el que fuma. ¿Cuál podría ser su intención positiva de fumar? Uno dice, ay no, fumar lo va a matar, claro, no es malo. Pero tiene una satisfacción, dice, algo Claro. me hace feliz, no sé, estar con mis amigos, el momento social. Claro, ¿No? Es ¿por hay qué una fumas? intención, exacto, Claro. hay una intención positiva. Entonces se ha comprobado científicamente que la persona que fuma es porque está respirando, está tomando bocanadas de respiración. Entonces lo que hace es que cuando se siente agobiado, estresado, ¿qué hace? Fuma. ¿Qué estás haciendo? Estás inhalando. Y después exhalas. Y otra vez inhalas y exhalas. Se puede Entonces, hacer sin echarse el cigarro. de hecho, ¿no? de hecho, en Silicon Valley, en una empresa de tecnología, se dieron cuenta que la mayoría de sus empleados fumaban. Entonces, ellos conscientes utilizaron programación neurolingüística y dijeron, a ver, decirles no van a hacer que No lo van a fumar, dejar, no lo claro. van a dejar. Entonces, ¿cómo podemos apoyarlos? Entonces les ayudaron a satisfacer esa intención positiva que era relajarse. Entonces crearon todo un espacio donde ellos podían jugar, divertirse, una sala de juego enorme, muy, muy bonita para ellos. Entonces las personas poco a poco empezaron a dejar de fumar, porque en esa sala no podían fumar, pero tenían muchos distractores. Entonces Claro. en sus tiempos, ¿qué hacían? Iban allá en lugar de fumar. Mejor, en lugar de fumar. Oye, ¿Te das qué cuenta? interesante. Por ejemplo, el que toma, ¿cuál puede ser su intención positiva? Pues realmente su intención positiva es no sentirse solo, porque es estar con los amigos, es reír, sentirse contento, sentirse feliz. Sí, Entonces, la persona que toma por lo general es porque se siente sola. claro. Sí, o dices, me siento triste, lo que sea, y viene y se detona. Bueno, aunque algunas veces es peor, ¿no? El que está triste termina Sí, de llorando hecho, el más, alcohol es y realmente es se depresivo. magnifica, Ajá. sí. Sí, no, de hecho, al inicio te da un efecto de soltura, de Sí, felicidad. y luego ya estás Pero ahí. no, después. ¿Por qué me dejó? Exacto. No Sí, porque es puedo. depresivo. Ajá. Sí, te Genera un deprime. efecto depresivo. Entonces, pero al final es eso, es entender la intención positiva. Es esa parte, ¿no? Ajá. Del inconsciente. Entonces, exacto. Wow. Entonces, con la PNL, la programación neurolingüística, lo que hacemos es identificar cuál es esa programación, pero comunicándonos directamente con el inconsciente. Es Sí. ir al inconsciente. Porque la mayoría de disciplinas y filosofías, y lo vuelvo a repetir, no es que ninguna funcione, simplemente que cuando uno lo hace desde la parte consciente, estás trabajando prácticamente con tu 5%. Por eso se vuelven los procesos un poquito más lentos y la gente se desespera o terminan en número de sesiones interminables. Entonces, con la programación neurolingüística, al trabajar con tu 95%, que es tu mente inconsciente, nos enfocamos con la estructura de la experiencia, es decir, no tanto con la historia. Porque la historia, tú ya estás convencida de que eso que tú dices, eso pasó. Claro. Entonces, lo único que hacemos al seguir reforzando esa historia, al escucharla y hablar de ella, es reforzar de que es válida. Entonces, con la programación neurolingüística trabajamos con la experiencia, es decir, con la estructura de la experiencia, mejor dicho. Es decir, qué viste, qué escuchaste, qué sentiste. Fue brilloso, fue opaco, no escuchaste nada, o las sensaciones. Y entonces nos enfocamos con el inconsciente, hablar con el inconsciente y dejarle el trabajo al inconsciente, porque al final el inconsciente es la sabiduría de tu cuerpo, es esa parte de tu mente que dirige realmente hacia dónde quieres ir y lo que es mejor para ti. Conocer esas intenciones. Yo tengo una pregunta nada más como para contexto y que no se me quede la duda. O sea, ¿cómo llegan a ese inconsciente? Digo, porque a mí se me viene en la mente inconsciente y yo pensé luego como en hipnosis, por ejemplo, ¿no? No sé si es por ese lado o es por los detalles que tú decías. Es correcto. De hecho, es con hipnosis. Mira, la hipnosis es mal vista el día de hoy porque igual hay una mala información de lo que es la hipnosis. Lamentablemente a veces tú entras a internet, inclusive personas que promocionan la hipnosis, así personas desmayándose y haciendo show de que, bueno, el show que te decían, ajá, despierta, levántate, camina y ahora eres un títere, ¿no? Sí, Exacto.
Todo esto es un show, eso no es hipnosis. Realmente, inclusive hay hipnosis ericksoniana e hipnosis clínica. Entonces, la hipnosis es crear un estado de relajación, es bajar tus frecuencias mentales. Por lo general, como ahorita que estamos en una frecuencia beta. Entonces es bajar tus frecuencias mentales poco a poco para que llegues a un estado que se llama teta. Entonces, en teta es el estado ideal donde tu mente, es decir, hay ausencia ya de la mente consciente. Ella es como el perro guardián de la casa, no deja entrar tan fácil los pensamientos, porque dice, no, eso no es cierto, a mí me dijeron tal otra cosa. Entonces no dejas pasar la información tan fácil por tus creencias. Entonces, en teta, tú estás en un estado como una esponjita, absorbes. Entonces, tus creencias se formaron sobre todo en tu primera etapa de vida, de los 0 a los 7 años. En esa edad, como no está desarrollada todavía nuestra capacidad racional, esta capacidad de hacer juicios, estamos sobre todo en un estado de teta y alfa, en esos dos estados relajados, vemos la vida más lenta y todo lo que nos dicen lo vemos como una verdad, porque no tenemos nuestra capacidad de hacer juicios todavía. Entonces, ¿qué pasa de adulto? Tú ya tienes una capacidad de hacer tus propios juicios. Entonces, si yo llego y te digo, no, mira, lo que pasa es que para ti fumar es malo, es perjudicial. Tus creencias van a decir, sí, no. Estás loco. A mí sí me funciona y me vale lo que me digas. Tu mente consciente. Entonces, cuando tú le bajas las frecuencias mentales a través de un estado de relajación, la persona siempre está consciente. Lo único que haces es llevarlo, inducirlo a un estado de relajación. Eso es hipnosis. Eso es estar. De hecho, la hipnosis es un estado natural del ser humano. No sé si te ha pasado que vas a algún lugar y estás tan metido en tus pensamientos que dices, ¿cómo llegué? Sí. O estabas haciendo tal cosa y ¿cómo lo hice? Porque sí. estabas tanto en tu mente. Es natural. Los estados de trance son naturales en el ser humano. Entonces, lo único que se hizo fue esos trances, aprender a utilizarlos a favor del ser humano. Entonces, cuando una persona va a una sesión de programación neurolingüística, lo que hacemos para conectar con el inconsciente es bajarle las frecuencias mentales, es decir, ponerle un stop precisamente a la mente que está generando muchas revoluciones, lo empiezas a relajar y entonces empieza a abrirse tu mente inconsciente. Está en un estado de escucha. Okay. Estás atento y te estás comunicando entonces ahora sí al mismo nivel. Entonces, ¿qué sucede? Porque muchas otras terapias a veces no funcionan o se vuelven más lentas. Lo que pasa es que tú estás hablándole en una frecuencia acá alta. Y está en otra, totalmente. Y tu situación, tu mente inconsciente está acá. Claro. Entonces no hay comunicación. ¿No? ¿Te das cuenta? Además de que el inconsciente, bueno, trabaja con imágenes, ¿no? Y bueno, tiene un lenguaje específico. Pero básicamente es eso. Para que tú puedas hablar con tu inconsciente, necesitas bajarlo. O estar en el mismo nivel. Y entonces ya desde ahí se hace el trabajo. Que ya hay diferentes protocolos que te ayudan a resolver algún conflicto que tengas. Okay, ¿y bajar la frecuencia es a través de música o cómo? Sí, de hecho, como te decía, poder bajar nuestras frecuencias mentales hay muchas formas. O sea, puede ser desde hacer yoga, escuchar música, ¿no? Relajante. Tú, por ejemplo, me preguntabas cómo poder disminuir la ansiedad, ¿no? En las noches. Así, pones música que te relaje y entonces eso te lleva a bajar esas frecuencias mentales que te llevan al estado más bajo, que es delta. Delta es la frecuencia del sueño. Entonces está delta, teta, está alfa, está después beta, y hay todavía otra frecuencia más alta que es para lo que se entrenan los monjes budistas. Ah, ok, esa ya es otro nivel. Sí, esa otra frecuencia más alta tiene que ver con esos insights. Cuando tú estás ante un problema y lo has estado buscando por tiempo, que estás buscando la solución y un día de la nada dices, ya sé cómo hacerle. Ok. Conectaste con esa frecuencia más alta de conciencia que hay. Entonces, sí hay diferentes frecuencias. No, nuestro cerebro es una máquina que nadie nos enseñó a utilizarla. Por eso les decía, nosotros llegamos con nuestro cerebro, pero en modo supervivencia.
Si tú quieres pasarlo a un modo de felicidad y de creación, requerimos meternos más para aprenderlo, a utilizar. Así es. Oye, Miguel Ángel, y bueno, ya tendré yo mi sesión puntual contigo Con para, gusto. para tener la experiencia, Ajá. pero retomando el tema de las enfermedades que se pueden generar y que podemos generar con Ujú. nuestra mente, por ejemplo, de manera personal, hace muchos años, empecé a tener taquicardias, pero como que a partir de una preocupación, ¿no? Pero se me generaron y luego yo al sentir las taquicardias, como que dije, pues, ¿qué es esto? Nunca había sentido así mi corazón y me dio ansiedad y no podía respirar y cosas así, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo está conectado el cerebro con el cuerpo para generar ese tipo de cosas? Si en verdad puedes generarte una taquicardia, una gastritis o algo más grave por una situación emocional. ¿Cómo funciona Sí, esa parte? es como te decía, nuestra energía cuando estamos en modo supervivencia, cuando vivimos una situación estresante, un trauma, entonces nos quedamos pegados a modo supervivencia. Es decir, sentimos que ese peligro está todavía presente. Entonces, lo que va a ocurrir, por ejemplo, las taquicardias, eh, es un, es algo natural, se empiezan, o que se puedan generar arritmias, de hecho también, por estar tanto tiempo en el estrés. Es natural que surjan. ¿Por qué? Porque aumenta el ritmo de la respiración, se incrementa el nivel sanguíneo, que es lo que lleva precisamente a generarlo, ¿no? Sí. Si lo ves desde la biodescodificación o inclusive desde otras disciplinas, podría ser un sentido biológico que tal vez sea falta de espacio, de territorio, algo relacionado con ello. Un conflicto de ese tipo relacionado que tal vez, no sé, no te sientes a gusto con algo que estás haciendo o alguien sientes que está invadiendo tu espacio. Por ejemplo, alguien en algún momento llegó conmigo a trabajar temas precisamente de taquicardia y temas de presión arterial alta. Entonces, le pregunté, bueno, ¿desde cuándo se te presentó? Y me dice, no, pues desde hace como 3 meses. Le digo, ¿qué pasó hace 3 meses? ¿No? Porque así es por lo general como se inicia. Pero al final, como te digo, no hay nada mejor que llegar y trabajar con el inconsciente. Se hace un trabajo previo para saber, para tener Un un poco más de contexto, contexto, Claro. exacto. ¿no? Pero al final el trabajo poderoso es trabajar con la mente inconsciente, porque ella es hablar con ella y ella lo resuelve. Pero desde esta parte consciente es que pasó. Y entonces dicen, bueno, es que pues llegó a vivir mi mamá a mi casa, entonces pues desde ahí me he sentido un poquito más presionada, más en el deber ser. Entonces ahí coincidió esta parte del sentido biológico, es porque le estaba dando esa taquicardia constantemente, ¿no? Esa falta de respiración porque se sentía agobiada Fue invadida biológicamente también lo que en decías, su ¿no? En mi territorio. espacio ya No no es. necesito espacio, Ajá. exacto, porque ¿qué pasa cuando tú no puedes respirar? Necesitas espacio. Sí. Necesitas Hasta quieres abrir la alejarte. ventana, ¿no? Así Sí, sacar sí, la cabeza, estar necesito solo, que respirar. no tengas nada alrededor. Entonces, ese es uno de los sentidos biológicos que podría tener la enfermedad. Y te digo, pero al final tiene que ver por estar en modo supervivencia, tener el estrés encendido todo el tiempo. Entonces es identificarlo y hacer este trabajo que les decía, trabajar precisamente en nuestras percepciones, cambiar mi interpretación de lo que va ocurriendo en mi día a día y esto me va a permitir entrar en estados de tranquilidad, es decir, apagar el estrés. Vale. ¿A poco se puede apagar el Pues con Claro. con todo lo que nos has platicado, creo que podemos llegar a lo mejor a regularlo, pero por naturaleza, yo creo que el ser humano y por lo que nos cuentas, pues todos vamos a tener estrés. Y puede haber diferentes situaciones, ¿no? O sea, ahora he leído que, pues, sobre todo en el entorno laboral, hay como mucho estrés y los niveles de estrés están muy altos. Entonces, ¿cómo puedes regular esa parte de que no es necesariamente con tu familia, pero es en el trabajo te sientes mal y luego entonces con tu familia estás mal y con tus amigos estás mal porque en el trabajo no estás Claro. bien? ¿Cómo regular esa parte laboral? Mira, como te decía, las emociones tienen un mensaje. Por eso es que no hay emociones ni buenas ni malas. Simplemente cuando se te enciende el estrés y te das cuenta que ya se te está presentando constantemente, dices, a ver, espérame, es como el carro, si ves que se le enciende un foquito y no sabes qué significa, pero no se apaga, pues vas al mecánico. Claro. Bueno, entonces lo mismo es con las emociones. Tienes que, entonces, saber esta emoción que se me está presentando, ¿qué me está diciendo? Entonces, la emoción es el lenguaje
que te está manifestando una necesidad resuelta o no resuelta. Okay. Entonces, en tu necesidad no resuelta va a haber una manifestación emocional. Es decir, los seres humanos por naturaleza estamos abriendo y cerrando necesidades. Hoy tienes la necesidad, se me ocurre, de tener una pareja, tienes la pareja. Ya lograste satisfacer esa necesidad. ¿Cuál va a ser la emoción? Felicidad, alegría, paz. Perdón. Ahí hacemos corte. Ahí hacemos corte. Tose. Ya me estaba ahogando. Sí. Ya, perdón. Listo. Entonces, arrancamos. Con una necesidad, cuando una necesidad no está resuelta, ¿qué emoción crees que vas a estar manifestando? Puede ser tal vez rabia, tristeza, coraje, frustración. Entonces, la emoción te está hablando de una necesidad resuelta o no resuelta. Eso es bien importante. Entonces, si yo estoy teniendo estrés constantemente, me doy cuenta de esto en el trabajo, ¿qué crees que te está diciendo entonces el estrés? Sí, claro, a lo mejor ni siquiera estás feliz en el trabajo, Que no estás ¿no? feliz. Exacto. Pero creemos que el estrés es malo. Pero no, el estrés te está diciendo que tomes acción. Ese es el sentido del estrés, tomar acción. Te decía, vas manejando y se te cierra un vehículo que te puede impactar. El estrés ¿cómo entra? A que tomes acción. Se dispara todas estas sustancias, este circuito que te expliqué. Se disparan las sustancias y luego tomas acción. Pero tomas acción. Si no te estampas, te mueres. Entonces el estrés en el trabajo te está también ayudando. El estrés te está ayudando todo el tiempo para sobrevivir. La cuestión es aprender a utilizarlo. Es aprender a utilizarlo como la energía del sol. El sol no es malo. Pero ¿qué pasa si tú te expones todos los días 2-3 horas al sol? ¿Qué va a pasar? Te vas a quemar. Sí, te va a surgir un cáncer. Un cáncer de Por piel. supuesto. Y sin bloqueador, peor. Claro. Entonces, lo mismo ocurre cuando nosotros sentimos estrés en alguna situación y que vemos que se nos presenta constantemente. Toma acción. Toma una decisión. Si en el trabajo se te está presentando, más probable es que o hable con mi jefe o empiece a hacer tal vez una reorganización de mis actividades o definitivamente esto no es lo que me gusta o este lugar no me gusta. Claro. O porque puedes llegar a un punto en el que vas a explotar, ¿no? O sea, que sí te va a dar un ataque, Claro. que vas a explotar con todo mundo porque lo dejas crecer, como dices. Sí está el foquito ahí, pero pues como lo ignoro, pues va creciendo eso. Sí, claro. Es como un capítulo de la serie de Big Bang Theory, ¿no? Donde va Penny manejando y Sheldon le dice que se le encendió un foquito a su vehículo. Y él ya no quiere continuar porque se le encendió un foquito a su vehículo y le pregunta que qué significa. Le dice, no sé, pero sigue andando. Yo voy a seguir, no sé. ¿Te das cuenta? Entonces es lo mismo. Así la mayoría de personas, pues tengo estrés. ¿Y qué has hecho? Pues nada. Pero yo sigo. Entonces, eso lleva a enfermedades. Sí, claro, y aparte puede que después te prenda un segundo o tercer foquito y uno como que lo deja pasar, ¿no? Y a mí me gustó mucho que todo el ejemplo del tablero, porque es así, siento que todo es prevención, ¿no? También uno como un carro tiene que ir a hacer el servicio, ¿no? Tiene que ir, y uno como persona es lo mismo, o sea, yo creo que sí es muy importante esa parte que ignoramos, que dejamos, que dices, esto no es necesario ir a terapia, ¿no? Por ejemplo, pero no, claro, pues desde ahí se pueden prevenir enfermedades, no solo mentales, sino de salud, ¿no? Todo es una prevención, entonces sí es muy importante eso. Yo me lo llevo yo en verdad que este año sí quiero empezar a ir a terapia justo por esa parte, no es porque me sienta mal o sé que me va al contrario, a como tú decías, luego muchas veces estamos pensando en todo lo negativo, nos enfocamos en lo negativo y si no vamos a terapia pues va a ser así, ¿no? Pero a lo mejor todos esos pensamientos negativos ese tiempo lo puedo utilizar para algo positivo o una idea o un emprendimiento o algo que me va a ayudar, pues está mejor, ¿no? Entonces, claro. Sí, eso sí me lo voy a llevar yo ya, sí o sí, pero es que así es, no soy el único, pero creo yo que ahí está la clave, o sea, para que todo vaya funcionando claro. en la vida. Y más que nada porque no tenemos esa cultura ha crecido mucho a partir de la pandemia, el buscar apoyo, el buscar ir a buscar terapia, ¿no? El atendernos. Sin embargo, al no tener todavía en una gran cantidad de personas
esta cultura de atenderse, ¿no? De poner su salud mental primero, lo que origina, como te decía, son una gran cantidad de enfermedades en nuestro cuerpo. Te puedes ahorrar, no sabes cuánta cantidad de dinero por trabajar en ti. Pero a veces que decimos, no, no es necesario, o mejor, si me compro algo más, ya me siento feliz. Pero es efímero, es un momento, y otras te vuelves a sentir igual. Entonces, se trata de darle valor a tu trabajo, a tu desarrollo personal, porque no hay salud física si no hay salud mental, definitivamente. O sea, no puede haber. O sea, no, es una máxima. Entonces, necesitas invertir en ti, en tu desarrollo mental, en tu bienestar mental, y por consiguiente, créeme, por ejemplo, yo, sin mentirte, llevo alrededor de 8 años sin ir al médico, de trabajar con mis pensamientos. Y cuando identifico que empieza a surgir por ahí una gripa, una tos, un malestar, luego me doy cuenta cuál fue el evento, el conflicto que se originó, que libré, y que ahorita mi cuerpo está en un estado de reparación, ¿no? Entonces, lo trabajo. Entonces, pero es eso, si no conoces tu cuerpo, si no lo comprendes, pues creemos que todo se soluciona con una pastilla, pero eso es externo. Entonces, realmente la mejor farmacia es la que tenemos aquí. En la mente. ¿Qué pasa con la gente que, pues a lo mejor no tiene el recurso para estar tomando terapia, estar yendo a la semana, al mes? Uh-huh. Porque he escuchado muchos podcasts que justo dicen, es que también es un privilegio tener terapia, ¿no? ¿Quién puede ir? Claro. Y ¿cómo pueden trabajar las personas que no van a ir, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar mi mente? Pues mira, hoy en día, si rescatamos lo que te comentaba al inicio, que es esta gran cantidad de información que tenemos, hoy en día en las redes sociales, en internet, hay gran cantidad de información. Entonces se trata de ser proactivos, de salir a buscar la información, de comprender mi síntoma, de esto que estoy viviendo, de qué viene, qué significan realmente las emociones, es darse ese tiempo. Uh-huh. Hoy en día tenemos gran cantidad de información que nos puede apoyar a eso. Sin embargo, ¿qué sucede? Como te decía, buscamos mejor un distractor, algo que me haga olvidar. Algo superficial, ¿no? Y que va a ser de momento, ¿no? Instantáneo, claro. Y mañana voy a volver a estar, claro, en el mismo estado. Exactamente. Entonces, la invitación es esa, ser proactivos. Qué interesante. Pues creo que esta charla nos ha ayudado mucho a entender nuestra mente, a entender nuestras emociones, ¿no? Hemos aprendido mucho hoy. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Sin duda tenemos que seguir platicando más acerca de otros temas, pero pues para que le digas justo a nuestra audiencia, a nuestros amigos de Shot de Motivación, algo que le quieras comentar de, pues, ¿por qué es importante realmente cuidar nuestra mente para, pues, vivir lo que decías? Felices realmente, es lo que quiere el ser humano. Quiero ser feliz, pero por naturaleza no es tan fácil. Por naturaleza el ser humano no lo trae en sí, ¿no? Ahora lo entiendo, digo, con razón es tan difícil ser felices. Para comentarles, pues, esta importancia. Claro, pues, básicamente es darte cuenta que te lo mereces. Porque también viene mucho del sentido de no merecimiento. Por las creencias que traemos y que nos generan culpa. Entonces, es darme cuenta que sí me merezco, romper con creencias de que yo soy así y así me voy a morir, con ese tipo de creencias que van en contra del desarrollo personal, que van en contra de nuestra evolución, romper con ellas y simplemente sentirnos merecedores de que sí hay otras formas, de que sí hay otra manera de vivir. Básicamente es tomarse esa máxima, sí me lo merezco, ante esas situaciones. Me lo merezco y empezarme también a rodear de personas que me nutran, personas que también no necesariamente sean psicólogos, no necesariamente sean expertos, pero que me hagan simplemente su presencia con lo que yo escucho de ellos, me hagan sentir mejor. Entonces, esa es la invitación. El entorno, ¿no? Qué sí, el entorno es muy importante y por supuesto, si me doy cuenta que estoy en un entorno complicado, pesado, pues bueno, hacer lo posible para salir de él, ¿no? En la mayor medida que se pueda. No siempre se puede, pero es ahí donde entra esta máxima, precisamente de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, donde él, al estar en campos de concentración, el vivir las situaciones más espantosas, él dio la máxima de: podrán robarte todo en la vida, absolutamente todo, pero siempre serás libre de elegir
cómo vivir lo que estás pasando, lo que estás viviendo en tu entorno. Esta capacidad de poder elegir tus percepciones, lo que te decía. Somos dueños de nuestras percepciones, de lo que decidimos interpretar de las situaciones. Esa es la mayor de nuestra libertad. Entonces podrás estar en la peor situación, pero tú eliges qué significado darle a esa situación. Y eso es lo que le permitió a Víctor Frank sobrevivir. Y creo que estuvo en el peor, ¿no? En el de Auschwitz, Sí, en el peor. Sí. exactamente. No, qué interesante. Digo, ya, obviamente creo que ese libro cómo impacta de la peor situación y dices, yo ni siquiera estoy en esa situación, sí puedo, ¿no? Realmente puedo salir adelante. Pues no sé si quieras también algo más que comentar. Yo agradecido por esta charla, Miguel Ángel. Yo nada más tengo una duda, ahorita hablamos de sentimientos, de emociones. Y yo justo tenía esa duda y no sé si me la puedas aclarar, de cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción. Porque de ahí entramos en conflicto después de ver intensamente. Sí, después de ver intensamente estábamos, oye, ¿cuál es la diferencia de las definiciones oficiales, no? Mira, la emoción científicamente tiene una duración alrededor de 90 segundos. Es decir, se disparan ciertos neurotransmisores a partir de una interpretación que tú haces. Esta explicación que te di, entra la información a través de tus sentidos, viaja por tu sistema nervioso hasta el cerebro, generas una experiencia, a la experiencia tú le das un significado. Entonces, dependiendo del significado que tú le des a la experiencia, es la emoción que se va a generar. ¿Okay? Aunque biológicamente nosotros ya venimos cargados con esas emociones que les llaman básicas. O sea, literal, todos, vivas en China, vivas en Rusia, todos tenemos esas emociones básicas, que vendrían siendo como tus colores primarios. Cuando tú te haces consciente de la emoción que tienes, por ejemplo, tienes miedo, lo haces consciente de que estás vivenciando miedo, en ese momento ya se transforma en un sentimiento. Es decir, se mezcla. Pasas por llevarlo al campo de los colores, lleva colores secundarios, donde ya los mezclas. Entonces ya tu pensamiento, al generarlo, al mezclarlo con pensamiento, puede ser miedo, pueden ser celos, puede ser frustración, puede ser, no sé, rabia, que ya son, rabia o coraje, hay algunos autores que lo manejan como básica, ¿no? La rabia y otros que la manejan por un nivel más alto lo manejan como sentimiento. Ahí también hay que ver el autor, ¿no? Cómo los maneja. Pero básicamente es la mezcla de pensamiento con tu emoción básica. Y entonces se llaman, hay quienes les llaman sentimientos o hay quienes les llaman emociones mixtas, porque dices, pero es que estoy experimentando varias emociones. Por ejemplo, los celos. Los celos es una mezcla de miedo, de rabia, de tristeza, ¿no? Entonces esa mezcla hace que sientas celos, pero estás hablando ya de una emoción mixta o un sentimiento, como quieras llamarle. Ya es la mezcla de esas emociones. La mezcla, pero también es, por ejemplo, me sentí triste por 10 minutos o menos, ¿no? Pero después como que ya caes, si estás tú consciente de que estás en un estado triste y dijiste, hoy estuve muy triste, ya es un sentimiento. Es un sentimiento. Cuando tú te das cuenta que estás ahí, en ese punto. Exactamente. Sí, cuando tú ya eres consciente de la emoción, estás en un sentimiento. Y como siempre les he dicho, para que tú puedas transitar una emoción, simplemente vívela. Date el permiso de estar ahí. No hay emociones ni buenas ni malas. Como te decía, todas tienen una función, todas tienen un mensaje. No acabaríamos el día de hoy si viéramos el mensaje de cada emoción. Todas las emociones tienen mensajes. La cuestión es que cuando yo lo hago consciente y me doy cuenta que ya estuve un cierto tiempo y sigo ahí, volvemos a lo mismo. Entonces ya tienes que cambiar tu percepción. Sí, ya no todos los días me siento triste y caes en depresión y ya estás en... Sí, porque van los niveles, es emoción, de hecho así surge, es emoción, sentimiento, estado de ánimo y entonces se vuelve en un rasgo de personalidad, se vuelve un temperamento. Es como la persona que va por la calle enojada y le dices, oye, ¿por qué estás enojada? Pues no sé, pero ya ni me acuerdo, pero estoy enojada. Y van con su cara y ya la tienen hasta así, ¿no? Sí, ese es enojado de naturaleza, o sea, ya no, sí viene. Soy, y ya dicen eso, ¿qué es lo que dicen? Sí. No, lo que pasa es que se quedaron pegados a la emoción y no hicieron nada para salir de ahí, se volvió sentimiento, estado de ánimo, un temperamento y el temperamento ya se vuelve un rasgo de tu personalidad.
qué fuerte, órale. Qué interesante. Qué bueno que le preguntaste porque sí habíamos tenido esa duda. Y aunque la buscábamos en internet nos quedábamos. No nos quedaba queda tan claro. pero esta fue una increíble manera de que... No, las sí. cosas a mí me gusta que sean claras, fáciles, entendibles, ¿no? Sí, muy Exacto. bien. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por Gracias. estar aquí. Me encantaría que compartas también tus redes sociales para que, pues, si quieren buscarte, también quieran buscar ayuda, tus servicios, pues puedan Claro. conectar contigo. Sí, aparezco en Facebook y también en Instagram como Miguel Ángel Reina Oficial. Ok. Así me pueden encontrar, también en TikTok, Miguel Ángel Reina Oficial. Muy bien. Listo. Ok. Perfecto. Ahí lo tienen, amigos de Shot de Motivación. Muchísimas gracias nuevamente, Miguel Ángel. Estamos aquí pendientes. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Shot Motivación en Instagram y Shot de Motivación en YouTube. Nos estamos viendo en un siguiente episodio. Nos vemos, los queremos. Bye.